Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una vez más una bendición poder estar aquí delante de ustedes y, bueno, tomar 15 minutos como un máximo para compartir con ustedes un devocional breve, práctico, que nos invite a acercarnos más al Señor y buscarlo en estos periodos tan dulces. Es tan bonito cuando entra este periodo de Navidad y comenzar a estudiar ahora el Evangelio de Lucas con ustedes en este periodo. Es una tremenda bendición. Hoy quiero animarle en Lucas capítulo 2, en el versículo 17, y mediten esto, por favor. Y viéndolo, está hablando de los pastores que se apresuraron a buscar a Jesús. Dice, hicieron notorio lo que les había sido dicho por el niño, o del niño. Viéndolo, nota lo que dice, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Mire cómo dice la Biblia que hicieron notorio. Yo quiero hablarles de eso. Hicieron notorio. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Bendice este tiempo de devocional, Señor. Y pido de una manera muy especial tu bendición y tu presencia sobre este día. Y permítenos, Señor, hacer notorio lo que hacemos y practicamos a este mundo, Señor, que espera un cristianismo, Señor, práctico, desarrollado. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No hay duda que cuando nosotros leemos y meditamos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, meditamos en su palabra termina dándonos verdades sencillas, pero a la vez tan increíbles, que el Señor nos alumbra nuestro entendimiento para encontrar en ellas lo que ni siquiera a veces nosotros consideramos en nuestras vidas. Ya vimos cómo cada uno de los pastores, hermanos, se apresuraron y se movieron con prontitud a cumplir el plan de Dios, encontrando a Jesús, hallándolo en el pesebre. Y aquí vemos ahora cómo algunas buenas cosas que bien vale la pena poner atención nosotros sobre ellas. La Biblia dice en el versículo 17 que viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho del niño. Lo que sucedió es esto, piénsenlo por favor. Llegaron, vieron al Señor Jesús en el pesebre, ya no vieron ángeles, ya no vieron coros celestiales, ya no estaba la gloria de Dios manifestada de forma visible al punto de que los pastores se habían asustado. Ahora simplemente llegaron y encontraron al Señor Jesús acostado. Y la Biblia dice aquí, hermanos, que viéndolo, note lo que dice ahí en el versículo 17, viéndolo, hicieron notorio, y aquí se hace una pequeña pausa cuando se pone una comilla, para recordarnos que en este tiempo de Navidad nosotros debemos de cuidar en nuestra vida como cristianos lo que vemos y lo que nosotros hacemos notorio ante otros como cristianos. Creo que durante este periodo en el cual estamos en la entrada casi algunas semanas ya de Navidad, ninguno deberíamos dejar de ver, de meditar, de arreglar, de confesar y de perdonar aquellas cosas que sabemos que están mal en nuestra vida. A los que estaban ahí, incluidos José y María, se les hizo saber, hermanos, todo lo que ellos habían escuchado de otros pastores que estaban ahí compartiendo su fe y confesando al Señor Jesús. Y aquí quiero que centre su atención, porque cuando esos pastores llegaron y lo vieron postrado ahí, dice que viéndolo, hicieron notorio lo que les había sido dicho, lo del niño. Yo quiero decirle el día de hoy que no tenga duda que en la vida cristiana somos llamados a hacernos notar por lo que somos y por lo que creemos en nuestra vida. Creo que hay ciertas cosas que como cristianos no podemos dejar de practicar, de defender, de enseñar, aun a pesar de que la misma sociedad con mayor intensidad y con mayor prontitud hagan notorio lo que ellos creen que está bien ante esta sociedad. Creo que como ningún otro tiempo el cristiano está llamado a hacer notorio
a este mundo que, a pesar de que estamos en un periodo de incertidumbre, de duda, de temor, de incredulidad, de inseguridad, hermanos, debemos de hacer notorio a este mundo que hay un Salvador y que Él quiere salvar, perdonar y transformar la vida de la gente. Yo creo, hermanos, que debemos de hacer notorio algunas cuantas cosas que como cristianos no debemos de olvidar. Y creo que una de esas cosas es que defendemos la vida y estamos en contra del aborto. Queremos hacer notorio eso. Queremos defender el núcleo establecido por Dios en relación a la familia. Y cuando me refiero al núcleo familiar de la familia, me refiero al orden natural que el cristiano y que toda persona que tiene uso de la razón en su vida entiende que Dios diseñó a un hombre, a una mujer, para que se valieran del diseño, del plan y del propósito del Señor para una familia. Dios hizo a un hombre para una mujer y Dios hizo a una mujer para un hombre y para formalizar el matrimonio. Ahora, si usted, con el debido respeto, está en fornicación, está en adulterio, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que se haga notorio que Dios honra y bendice un matrimonio. Como en ningún otro tiempo, el creyente está llamado a ser notorio de que Dios está a favor del diseño familiar, papá, mamá e hijos, teniendo su bendición sobre esa familia. Pero no solamente hacemos notorio y defendemos la familia, defendemos el diseño original de su creación de un hombre y una mujer. Y no hay tal cosa como diversidad de género, aunque no lo quieran incluir. No existe tal concepto ni para el sentido común. Defendemos y hacer notar que Cristo es Dios. Defendemos y queremos hacer notar, hermanos, que su palabra es inspirada de Génesis, Apocalipsis y, como dice en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, 87, si mal no me falla la cabeza, dice la Biblia que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y debemos de hacer notorio de que su palabra todavía sigue siendo el plan de Dios para esta creación y principalmente para sus hijos. Queremos hacer notorio que su palabra es inspirada. Queremos hacer notorio que el creyente, una vez que crea el Evangelio, debe de vivir una vida santa y digna del Señor, de tal forma que comienza a resolver sus asuntos de testimonio delante del Señor para aquellos que nos vieron actuar de forma contraria al plan del Señor en nuestra vida. Yo he visto con mucha tragedia y con mucho dolor a personas que han dicho confesar a Jesús como su Salvador y son creyentes que no pagan sus obligaciones, que dan un mal testimonio, que vergüenza debería de causar hacerse llamar cristianos cuando no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestro deber al adquirir otras responsabilidades hacia otras personas. Debemos de hacer notorio que el cristiano está llamado a reflejar que pertenece al Señor Jesús. Pero no solo eso, debemos de hacer notorio que creemos que el Señor Jesús vendrá antes de que entren 7 años de tribulación. Y tenemos que hacerlo notar, hermanos, como creyentes. Yo creo en un arrebatamiento antes de esos periodos de 7 años de tribulación sobre esta tierra. Y ese arrebatamiento será literal de los creyentes, que seremos llevados en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Queremos hacer notorio que el Señor vendrá, hermanos amados. Vendrá y bendito sea el Señor, nos llevará para vivir para siempre con Él. Queremos hacer notorio, hermanos, que Él sí tiene interés en toda su creación y que está interesado en que todos tengan al menos una oportunidad de escuchar del plan de Dios en sus vidas, que Dios no es selectivo ni actuar con arbitrariedad, salvando a unos y condenando a otros. Antes, por el contrario, la Biblia nos dice, y lo dice de muchas maneras y repetidas ocasiones, de que la salvación ha sido preparada para todo aquel que cree, porque Dios no hace acepción de personas. Escuche lo que dice en 2 de Pedro 3:9, dice el Señor: no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y mire lo que dice aquí: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aunque yo sé que muchos son seguidores de doctrinas de Calvino y de
de Agustín de Hipona. Mi Biblia señala que la oportunidad para salvación es para todo aquel que quiera, para todo aquel que desee. Yo quiero hacer notorio de que este predicador no tiene nada que ver con el calvinismo, sino que no somos arminianos, no somos calvinistas, somos 100% confiados y dedicados a solo lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero hacer notorio eso. Yo quiero hacer notorio, como lo hicieron los pastores, hermanos, que Dios honra la vida del cristiano girando alrededor de la iglesia, y no que el cristiano brille en razón de su relación con su iglesia local. Yo quiero hacer notorio que la vida del cristiano gira en torno a esa verdad, que el Señor honra y bendice la vida de la iglesia. Miren, la Biblia todavía nos dice, y debemos de dejar esto notorio ante todos, de que el Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por tardanza. Dice la Biblia, antes exhortándonos los unos a los otros, y dice, y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. En un periodo de cambios, en un periodo de transformación, en un periodo, hermanos, donde parece ser que todo está girando en torno al egoísmo centrado en nosotros, todavía el Señor nos manda congregarnos con el propósito de que entendamos que tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, y eso debemos hacerlo notorio. Debemos hacer notorio, hermanos, que Dios honra la vida de la iglesia, que no ha cambiado su plan. Debemos hacer notorio, hermanos, que su mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones sigue vigente. El cielo no ha dejado de recibir creyentes y tampoco el infierno ha dejado de recibir incrédulos. Y por eso creo que como cristianos deberíamos de manera enérgica, determinada, seguir haciendo notorio el plan del Señor para aquellos que jamás han creído en Jesucristo como su Salvador personal. Se dice que Oswald Smith, un predicador canadiense, solía decir que no es justo que haya tantas personas que han escuchado tantas veces el Evangelio, cuando hay tantos que no lo han escuchado ni una sola vez. ¿Sabe qué debemos de seguir haciendo mientras el Señor regresa por nosotros? Proclamándolo, anunciándolo, llevando a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, seguir ofrendando a la obra misionera, seguir ofrendando nuestras vidas. Yo he visto también con mucha tristeza cómo hay tantos cristianos que ponen su ofrenda en el plato de la iglesia y no están dispuestos a cruzar la calle de su casa para hablarle a sus vecinos, amigos y conocidos del plan de Dios. Y por eso creo que en este periodo navideño debemos de seguir haciendo notorio a este mundo el gran amor de Cristo Jesús, que está listo para salvar y perdonar a todo aquel que quiera venir a conocer a Cristo Jesús. Debemos de hacer notorio, hermanos, que estamos esperando como cristianos hasta el día final, cuando suene la final trompeta, hermanos, que el Señor regresará por cada uno de nosotros. Es interesante, hermanos, notar que si los pastores, cuando llegaron allá y vieron al Señor Jesús acostado en ese pesebre, dice la Biblia, que hicieron notorio todo lo que ellos habían escuchado. Cuando Jesús estuvo desarrollando su ministerio terrenal, la Biblia nos dice que ni siquiera sus hermanos aún creían en él. Y le decían a él, si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Hermanos, debemos de hacer notorio a este mundo. ¿En quién hemos creído? ¿Qué es lo que defendemos? ¿Qué es lo que sostenemos? ¿Qué es lo que proclamamos? Y debemos de hacerlo con toda la convicción, sin quedarnos atrás en el plan de Dios para nuestras vidas. Hagámoslo notorio, hermanos, porque ese es el plan de Dios. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este tiempo, bendice este devocional. Y Señor, por favor, ayúdanos a hacer notorio a este mundo cuánto tú los amas y cuánto tienes interés en que vengan a tus pies, pero también ayuda a tu pueblo a defender y a hacer notorio todo lo que creemos. Bendice este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.